En el siglo XV, España y Portugal eran las grandes potencias marítimas que se disputaban el control comercial y religioso del mundo. Cuando Cristóbal Colón volvió de su primer viaje a América, empezó una pelea entre los dos reinos, arbitrada por la Iglesia Católica para ver quién tenía el derecho sobre esos territorios. Tras duras negociaciones, acordaron repartirse el globo. Trazaron una nueva línea que dividía las zonas de navegación del Océano Atlántico y del llamado Nuevo Mundo en el histórico Tratado de Tordesillas. En él se decía que todo lo que quedaba al este de la línea divisoria pasaba a manos de la corona portuguesa y lo que quedaba al oeste a manos de la corona castellana. Es por ese acuerdo que cuando el navegante luso Pedro Álvarez Cabral llegó a la actual costa de Bahía en 1500, Brasil cayó bajo control de Portugal. Los dos imperios coloniales dominaron gran parte del continente durante más de 300 años, pero acabaron de forma muy distinta. Al independizarse, la América española se fragmentó en muchos países y la portuguesa quedó en uno solo. ¿Pero por qué? Para facilitar el control de Brasil, Portugal había separado la colonia en dos. Esa división fue pensada para integrar más el interior de Brasil al comercio portugués de ultramar. Las corrientes del Océano Atlántico hacían que desde Maranhão fuera más rápido navegar hasta Lisboa. Además, Brasil estaba dividido en capitanías generales, cuyos centros de poder se concentraban principalmente en ciudades costeras como Río de Janeiro, Salvador de Bahía y Recife. Era relativamente fácil viajar de una a otra comparada con el Imperio Español, y eso facilitaba que hubiese relación entre las élites políticas y en los distintos puntos de poder. La América Española, en cambio, era mucho más extensa y la forma en la que estaba dividida, incluso geográficamente, era más compleja y fragmentada. Iba de lo que hoy es parte de Estados Unidos hasta el Cono Sur y se dividía en 4 grandes virreinatos y 4 capitanías generales. En Brasil estaba organizada alrededor de un solo arzobispado, el de Bahía. Eso reforzaba los vínculos entre las diferentes partes del territorio portugués que respondían ante un solo centro religioso. En América Española, en cambio, la iglesia estaba dividida en 5 arzobispados, lo que contribuía a que la organización de los territorios españoles fuera aún más independiente. ¿Y qué pasaba con la gente? Bueno, ambas sociedades estaban formadas principalmente por una élite minoritaria de ascendencia europea, una enorme población de mestizos que transitaban entre estratos sociales y trabajadores esclavizados que podían ser indígenas o africanos. Pues bien, todos estaban sujetos al poder de un rey que se encontraba a miles de kilómetros. En ese momento, América Española estaba bajo la dinastía de los Borbones y Brasil bajo la de Braganza. Otra diferencia entre las colonias eran las élites políticas y su relación con el poder local. En Brasil, el poder político de las élites estaba basado en el control de tierras por parte de una oligarquía terrateniente y en el aparato burocrático formado por jueces y magistrados. La corona portuguesa no permitía que se abrieran universidades en Brasil. Se cree que era una forma de control intelectual, una manera de evitar que eso fuera un germen de demandas independentistas. Así que los burócratas se tenían que educar principalmente en Portugal, en concreto en Coimbra. Por un lado estaban los peninsulares, que venían de España y eran la minoría que ocupaba altos cargos políticos y administrativos. Por el otro estaban los españoles nacidos en América, los llamados criollos. Muchos eran terratenientes, ganaderos o comerciantes y ya a mediados del siglo XVIII eran los que tenían el poder económico. A pesar de eso, ocupaban los puestos más bajos en la administración. Se sentían discriminados porque, aunque también eran españoles y tenían recursos, no estaban involucrados en los asuntos gubernamentales de más alto nivel. Esta percepción empeoró tras las reformas de Carlos III, que buscaban recrudecer la política centralista de España en las colonias. Algunos de los cambios impulsados por este rey Borbón supusieron la reestructuración de la administración colonial y la subida de impuestos en América. Uno de los motivos es que España sufría una profunda crisis económica y necesitaba dinero para financiar las guerras contra otras potencias como Inglaterra. Empezaron a circular en el continente las ideas que cuestionaban la autoridad de las monarquías europeas y de la Iglesia, promovidas por las guerras de independencia en Estados Unidos y en Haití y por la Revolución Francesa. Y en ese escenario, las guerras napoleónicas fueron un punto de quiebre en la relación entre las coronas de la península ibérica y sus colonias americanas. Empecemos por lo que pasó en la colonia portuguesa, que a estas alturas ya había sido unificada en un solo territorio, Brasil.
En 1808, las tropas de Napoleón invadieron Portugal y la familia real portuguesa huyó a Río de Janeiro. El rey João VI se llevó consigo a toda la corte, los archivos, la tesorería, las bibliotecas reales y 15.000 personas. Esto es muy significativo para entender la unidad del país. La llegada de los Braganza a Brasil era un caso único en el mundo. Nunca antes un monarca europeo se había trasladado a América. Por el propio interés de la monarquía, Dom João VI abolió el monopolio comercial de Portugal, abrió los puertos y permitió a Brasil tener su propia manufactura. El rey fue un paso más allá y creó el Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarves. Es decir, Brasil pasaba a ser el nuevo centro de poder de la corona y Río de Janeiro la capital del imperio. Brasil era el país del mundo con más esclavos y la reciente independencia de Haití, que había estado liderada por esclavos, asustaba a parte de las élites. El establecimiento de una nueva monarquía central, con Don Pedro I como emperador, y cómo impactó la invasión napoleónica a Hispanoamérica. Napoleón Bonaparte también invadió España en 1808. El rey Carlos IV y su hijo, Fernando VII, abdicaron a favor del general francés. Y Napoleón cedió el trono a su hermano, que se coronó como José I. Pero en las colonias, la élite criolla no reconoció al nuevo monarca francés. Cuando Fernando VII regresó al poder en 1814, intentó someter otra vez las colonias a la corona española en lugar de garantizar la autonomía que habían conseguido después de años de autogobierno. La decisión de Fernando VII profundizó el resentimiento de las élites criollas y le dio más fuerza a los movimientos proindependencia. A pesar de la división que vivió la América española, también hubo proyectos unionistas, pero estos fracasaron. Desde la Gran Colombia, formada por las actuales Colombia, Ecuador, Venezuela y Panamá, y liderada por Simón Bolívar, hasta las Provincias Unidas del Río de la Plata, que querían una monarquía bajo un rey europeo, una propuesta que nunca se concretó. Este territorio se separaría en partes que hoy son Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia. En América hispanohablante acabarían surgiendo 18 estados. El último en nacer sería Panamá en 1903. Las independencias de las colonias de España y Portugal en las Américas fueron solo el principio de un proceso de consolidación que continuaría hasta el siglo XX, dando lugar al mapa político, económico y cultural que conocemos hoy.